glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, amado hermanos. Leíamos los libros de Proverbios, como por título dice Proverbios antitéticos. En el verso 13 leíamos que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. ¿De quién alcanzará misericordia? De Dios. De Dios viene la misericordia. Y para tomarnos como un ejemplo bíblico, vamos a hablar de dos personajes el día de hoy que tuvieron que ver la misericordia de Dios. Uno pudo ver la misericordia. El otro, como no confesó y no se arrepintió, tuvo que ver la condenación. Y como título al mensaje yo le he puesto: el arrepentimiento nos lleva al éxito. Diga conmigo, el arrepentimiento me lleva al éxito. En el día de hoy hablaremos de dos personajes bíblicos conocidos, muy conocidos. Y ambos dos tienen semejanzas y tienen diferencias. Y sus nombres son Judas y Pedro. Ambos son discípulos del Señor. Fueron discípulos del Señor. Estos dos hombres que fueron discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal cometieron traición en contra del Maestro. Cuando justo Jesús estaba pasando un momento malo, un momento oscuro, porque recuerde que a Jesús en ese momento, en ese episodio, querían matarle, querían arrestarlo y matarlo, por lo que él estaba haciendo en la multitud. Hay muchas similitudes en estos dos personajes. Ambos dos cometieron actos diabólicos, o sea que el corazón le dio lugar al diablo, como decía el otro día la palabra. ¿Se acuerda de la palabra del otro día que decía no le deis lugar al diablo? Pero estos dos personajes en un momento de su vida le dieron el lugar al diablo. Y el diablo tomó el control del corazón de ambos dos. ¿Ve que nosotros mismos de repente tenemos la autoridad de decirle al cuerpo, decirle al diablo no? Porque nosotros tenemos libre albedrío de decidir qué hacemos, qué dejamos entrar en el corazón, qué dejamos salir del corazón. Pero estos dos hombres le dieron la autoridad, le dieron el lugar al diablo en sus corazones. En Proverbios leíamos 28:13 que acerca del arrepentimiento del pecado. Al confesar nuestros pecados a Dios día a día nos ayuda a estar tranquilos, en paz con Dios y con nosotros mismos. Y el ser valiente para reconocer. Porque nosotros todos los días pecamos delante de Dios, todos los días fallamos. Pero lo que marca la diferencia en nosotros es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y confesamos ese pecado. Y ahí usted recién su corazón, su mente, su conciencia puede estar tranquila. Porque yo creo que usted como hijo de Dios convertido, si usted le falla a Dios, no creo que usted esté tranquilo. Siempre va a haber algo que va a amonestar el corazón. Y esto es lo que marca la diferencia entre estos dos personajes, que fue el arrepentimiento. Recordemos lo que aconteció en ambos personajes. ¿Quién era Judas? Judas, Jesús estando con sus discípulos en la mesa, dijo una frase al Señor. Uno de vosotros, estaba con los 12, Jesús con los 12. Uno de vosotros me entregará. Y los discípulos empezaron a alborotarse entre sí y empezaron a preguntarle al maestro, ¿quién será, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que te va a traicionar? Y cuando Judas se acercó a Jesús, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Así con esa voz. ¿Soy yo, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y sus últimas palabras para Judas de parte de Jesús para él fueron, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se apartó. Judas se fue del lugar. O sea que la voz cuando Judas se acercó a Jesús y le dijo, ¿seré yo? Era como una voz de cinismo. Y como el maestro conoce todos los corazones, le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque ya que fue valiente para traicionarlo, tenía que ahora hacerle frente a lo que él iba a hacer. Y y Judas se paró y se fue. Y Pedro le dijo, cuando Jesús profetizó que alguien le negaría, esa fue otra escena. Cuando Jesús profetizó que Pedro lo negaría, Pedro protestó profusamente.
Y le dijo Pedro a Jesús, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. ¿Qué le quiso decir Pedro a Jesús? Que aunque todos lo negaran, aunque todos lo traicionaran, él nunca lo iba a traicionar, él nunca lo iba a negar. Palabra del apóstol Pedro. Ambos dos eran apóstoles del Señor. Y no hay nada más, cosa más grande ni más peligrosa que nosotros decirle al Señor que no vamos a hacer algo de la cual no estamos seguros que vamos a hacer. La admonición de Pablo fue decir que el que esté firme, mire que no caiga. En 1 Corintios 10:12. Por ejemplo, todo aquel que se ha burlado, todo aquel que ha hablado, tanto de usted como de la iglesia, tiene que estar seguro de que el día de mañana él no va a cometer semejante error. Porque yo estoy más de seguro que algunos, 2 o 3, han hablado del ministerio, han hablado de la iglesia, cómo se congregan, cómo siguen adelante, si cometieron tal falta o no. ¿O usted cree que la gente no habla? Pero para ese personaje, y si en algún momento lo escucha a través de la palabra, yo le digo y le pregunto a él si es que él o ella nunca le va a negar al Señor. Si es que él o ella nunca le va a fallar a Dios. Porque todos le fallamos. Y si no le ha fallado aún esa persona, ese personaje, entonces mire que no caiga, como decía el apóstol Pablo. Tenga cuidado con lo que habla. Porque no sabemos nosotros, como dijo Pedro, yo nunca te voy a negar, maestro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que sale de mi boca. Sobre todo para decirle al Señor, Señor, te prometo que yo nunca te voy a fallar. Y al otro día le fallamos. La respuesta de Pedro a Jesús le dijo, en Mateo 26:34 al 35, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Y la respuesta de Pedro fue lo que yo le comentaba en el 35, aunque me sea necesario morir, mire lo que le dijo Pedro al Señor, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué peligro más grande el poder prometerle algo al Señor de no fallarle, de decirle, Señor, yo siempre te seguiré, siempre estaré para ti en la obra y te alabaré, aunque todos se vayan, como cantamos la canción, aunque el diablo me quite todo, yo te alabaré. Qué promesa más mentirosa de un hijo de Dios para el Señor. Porque somos mentirosos. Porque si no le fallamos a la primera, a la segunda, estoy seguro que a una tercera, a una cuarta sí le vamos a fallar. Sí vamos a querer desistir del evangelio, sí no vamos a querer más con el evangelio y nos vamos a querer ir de este lugar. Somos mentirosos. No hay promesa más mentirosa que prometerle al Señor, te voy a servir, Dios mío, todos los días de mi vida. Es mejor decirle, Señor, ten misericordia y de no hacerme caer. Después hacemos lo contrario, porque a la hora de la prueba no todos resistimos. A la hora de la prueba no todos resistimos. Sobre todo el que más habla, el que más se vanagloria de que es un hijo de Dios, es el primero que sale arrancando. Si no, mira a su lado. Mira a su lado que hay una silla vacía. ¿Dónde está el hermano que le dijo un día te voy a servir, Señor? En las pruebas, en la lucha te seguiré. Jesús no le dijo a Pedro lo mismo que le dijo a Judas. A Judas le dijo lo que has de hacer a lo pronto. En Lucas 22, 31, 34 puede ver ese episodio. Jesús le dice a Pedro, Pedro, he aquí el diablo, o has pedido para zarandearte como a trigo. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero yo he rogado por ti y que tu fe no te falte. Esa fue la respuesta de Jesús a Pedro. Porque Jesús conocía las ambas intenciones del corazón. Ambos personajes no tuvieron la misma respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Judas? Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Y a Pedro qué le dijo? Pedro, el diablo me pidió para zarandearte como a trigo, Pedro. Pero yo he rogado. ¿A quién rogaría Jesús? A él mismo. Porque algunos dicen que solo Jesús nomás.
Le rogó al Padre: pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no te falte. O sea que iba a venir un proceso para Pedro, pero que en el proceso tenía que su fe no faltarle. Tenía que afirmarse a Dios con todo su corazón. Ambos personajes no tuvieron la misma respuesta. Jesús tenía la certeza de que aunque Pedro le fallara, iba a volver a levantarse. Como usted, que aunque le hemos fallado al Señor muchas veces, tenemos el valor y la valentía de arrepentirnos y de volvernos a parar por el Maestro. Porque siempre le fallamos a Dios, pero si usted ha permanecido en pie, es porque usted ha tenido la valentía, el valor, ha sido bueno, ha sido valiente para decirle: Señor, he fallado, pero aquí estoy. Te pido perdón, Dios mío, restaura mi vida, pero aquí estoy, Jesús. ¿O no? Si estamos aquí es por eso, porque le hemos fallado muchas veces a Dios. Le fallamos como Pedro muchas veces, pero hemos tenido también el coraje y la valentía de levantarnos y de pararnos nuevamente con la frente en alto. De congregarnos con la frente en alto, aunque el mundo hable, aunque los vecinos hablen, aunque mi hermano hable, estoy aquí para alabar a Dios. Porque a mí me interesa lo que Dios pueda decir de mí. Y si yo estoy bien con Cristo, entonces a usted no le debe de importar lo que van a hablar los demás. Usted haga lo bueno, haga lo malo, los demás siempre van a hablar de usted. Pero nosotros en nuestro corazón, lo que tiene que estar tranquilo en su mente, en su corazón, es su conciencia. Que el Espíritu Santo esté conforme con lo que usted está haciendo. Pedro, a pesar de sus caídas graves, porque Pedro fue una caída grave el que tuvo, porque negó al Maestro. A pesar de sus caídas graves, soportó hasta el final, se arrepintió, fue perdonado, fue restablecido y perseveró hasta el final. ¿Usted se sabe el final de Pedro? Pedro murió por el Maestro al final. Empezó un poco temeroso Pedro en el camino. Empezó mal porque empezó negando al Maestro, pero después se levantó. Después Dios lo perdonó. Después Dios lo usó, Dios lo restableció, lo usó a tan extremo, amado hermanos, que tan solo su sombra sanaba a los enfermos. Porque hubo un arrepentimiento de Pedro en el corazón sincero, verdadero. Y el final de Pedro al final fue morir por la causa de Cristo. Es su final. Lo que marcó la diferencia entre estos dos personajes, que fue Judas y Pedro, fue el arrepentimiento del corazón. Es por eso que nosotros tenemos que aprovechar la gracia del Señor que está aquí, que está en este lugar, que está dispuesto para perdonarnos. Dios sabe quiénes le servirán, quiénes le fallarán y quiénes soportarán las pruebas y quiénes serán los que de verdad se arrepientan. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto le dan palma de alabanza a Dios? Porque Dios sabe que cuando estaba lleno el lugar, cuando estaba llena la iglesia, sabía Dios cuál iban a ser los que iban a soportar la prueba. Es por eso que el texto de hoy se cita en Proverbios 28:13, que debemos de confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros. El arrepentirse de los pecados trae bendición. Cuando nos arrepentimos, traemos bendición a nuestra vida. Cuando los confesamos, traemos bendición a nuestra vida. Pero cuando los ocultamos, no prosperamos, porque dice la Biblia: el que oculta su pecado no prosperará. O sea que no va a ser un hombre de larga duración en el Evangelio, porque ese pecado siempre lo va a llevar oculto en el corazón. Quizás ni usted mismo, usted como esposo, como esposa, como hermano, como hermana, como familia, quizás nunca se va a dar cuenta del que está a su lado lleva un pecado en el corazón. Y eso va a hacer que ese hermano sea de corta duración en el Evangelio, porque no va a prosperar, no va a ser de bendición. Cuando los ocultamos, no prosperamos. Seremos de corta duración en el Evangelio. Por eso ese pecado cada vez crecerá más y más en tu vida, al igual, como digo yo siempre, igual que la lepra. El pecado es igual a la lepra, igual al cáncer. ¿Y cómo le pasó a Judas? Por no arrepentirse y por no confesar su pecado y por darle lugar al diablo, lo llevó esa conciencia, ese pecado lo llevó a la misma muerte. ¿Qué le pasó a Judas? Se suicidó. Cuando le entregaron el dinero a Judas por lo que había vendido al Maestro, él tuvo su dinero,
tuvo su recompensa por lo que él había hecho. Pero ¿sabe lo que hizo después? Su conciencia lo trastornó a tal nivel que tomó ese dinero y compró un campo. Y en ese mismo campo se mató, se ahorcó, porque ya la conciencia no lo dejaba en paz por haber traicionado al maestro. Quitó su vida. Ese hombre, ese personaje, ¿será salvo? Ya no. Tuvo la oportunidad de haberse arrepentido Judas, pero no lo hizo. No fue valiente de volver del maestro y decirle: perdón porque te fallé, perdón porque te vendí, Señor, perdóname. No fue valiente, fue cobarde porque prefirió quitar su vida y se acabó el problema. Pero lamentablemente, como siempre lo decimos, ahí empieza el problema. Ese pecado, la conciencia lo carcomió a tal nivel que no tenía salida, a la muerte. Quizás tuvo dinero, pero de nada le valió su dinero porque sintió tanto peso, tanto cargo de conciencia, culpa, miedo, vergüenza, que la salida más corta que encontró fue la muerte. Y esto es a lo que conlleva el que ocultemos nuestros pecados delante de Dios. El ocultar los pecados ante Dios nos lleva a la misma muerte. Puede ser una muerte física, puede ser una muerte espiritual. Porque sabe que el perdonar y el ser perdonado, el pedir perdón de verdad del corazón, usted sabe que trae salud física a su cuerpo. Trae una salud espiritual, pero también trae una salud física. Porque usted corta algo, una ligadura que le está atando por dentro. Pero si usted no confiesa ese pecado lo va a enfermar a tal extremo de llevarlo a la misma muerte. Esto es lo que conlleva el ocultar nuestros pecados ante Dios. Lo que llevamos oculto nos pasará la cuenta un día. Nos carcomerá tanto, nos hará sentir mal, porque hermano, no estamos jugando nosotros cristianos, no estamos jugando en este lugar, estamos viviendo un evangelio de vida, de paz. Estamos viviendo un evangelio real, que no estamos jugando a ser cristianos. Ese pecado oculto que llevamos saldrá a luz en cualquier momento. Nada podemos esconder ante los ojos de Dios. Es como algo ilógico. Si nosotros siempre hablamos, siempre predicamos, leemos la Biblia, que del ojo de Jehová está en todo lugar, que Dios es omnisciente y es omnipresente, que Él está aquí, está en su corazón, está en el mío, está en el templo y también está allá afuera, también está en la labranza, en Padre las Casas, en el centro, en todo lugar. Es ilógico que nosotros tratemos de ocultarle algo. Y cuando Dios ni siquiera a nosotros nos está diciendo ya pues, no. Está en nosotros el decirle: Señor, he pecado, Dios mío. Pero si no te arrepientes, te pasará lo de Judas. Su conciencia no lo dejó tranquilo, su orgullo, su falta de arrepentimiento. Pero Pedro, a pesar de su caída, de su pecado, de no fallarle a Dios, se arrepintió. Tuvo el valor de confesarse. Y dice la Biblia que lloró amargamente Pedro por la falta que había cometido, por haberle fallado al maestro. Uno se fue corriendo a ahorcarse, el otro se fue corriendo a llorar. ¿En cuál dos quiere estar usted? ¿En cuál camino? ¿Cuál ejemplo quiere seguir? El llorar, el arrepentirnos, el humillarnos ante la presencia de Dios, porque Dios hoy día está con el tiempo de gracia sobre nosotros. Él ni siquiera nos está juzgando en este momento. Él solamente está con sus brazos abiertos, porque la Biblia dice que Él es la puerta y nosotros podemos entrar por ella. Él está con los brazos abiertos, con la gracia extendida para nosotros perdonarnos, para poder ser perdonados sea cual sea nuestra falta. Y si usted está aquí es porque usted ha sido valiente. Porque a pesar que somos pecadores, somos valientes para estar aquí. Pero el que es cobarde, peca y se va. El que es cobarde peca y no confiesa lo que hizo. Pero un día dice la palabra que Dios lo alcanzará. Y ojalá ese día tenga misericordia Dios por esa alma.
Por eso es mejor que con la falta que usted cometa esté aquí mejor de rodillas pidiéndole perdón a Dios, siendo valiente, porque ninguno de nosotros puede juzgar ni mirar en menos al otro. Ninguno de nosotros puede reírse del que está pasando el proceso, del que falló, del que lo pillaron quizás en qué situación, pero no podemos nosotros reírnos de ese hermano, porque no sabemos si nosotros vamos a estar en esos mismos zapatos el día de mañana. Hay una frase bíblica que yo siempre la digo y siempre se la digo a Eduardo. Tranquilo, le digo yo, Eduardo, porque la Biblia dice que por lo que tú juzgues vas a ser juzgado. Por el que te ha juzgado a ti, un día también a él lo estará juzgando otra persona por lo que él hizo. Y es una palabra bíblica. Y si lo dice la Biblia es porque así va a ser. Por eso es mejor guardar silencio. Aquí ninguno de nosotros es santo. Y al otro día la palabra decía, y también la Biblia lo dice hoy día, que el que esté libre de pecado que pueda lanzar la primera piedra. A ver, mírese su mano, a ver, haga así como que tuviera una piedra en la mano. ¿La puede lanzar hacia su otro hermano? Deberíamos nosotros mismos pegarnos aquí de repente porque somos medio porfiados. Pero Pedro, a pesar de su caída, de su pecado, de fallarle a Dios, se arrepintió y tuvo el valor de confesarse. Y lloró amargamente, dice la Biblia, por haberle fallado a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado igual que Pedro? Con toda humillación, con todo dolor, con todo le hemos fallado al Señor, pero hemos llorado. Hermano, eso es de valiente. El llorar, el arrepentirse, el estar afligido aquí en este lugar es de valientes. Por eso siempre decimos que el evangelio no es para los cobardes, es para los valientes. El reino de Dios es para los valientes. Eso es de valentía. A pesar de nuestros pecados y nuestras caídas, somos capaces de reconocernos, de llorar y de pedirle perdón al Señor por lo que hemos fallado, porque le hemos traicionado. Pero hemos sido capaces de reconocernos. Y sabe que cuando usted confiesa un pecado y le pide perdón, le saca un peso de su vida, de su alma. Porque la poca falta de perdón genera ataduras en nuestra alma. Y aunque usted alabe a Dios, no puede ser libre. La Biblia dice que el que está en el evangelio es verdaderamente libre. La libertad del que habla la Biblia es la libertad del alma. De librarse de las ataduras que lo atan. Como dice un hermoso himno, rompe las cadenas que me atan. Porque en la gracia de Dios encontramos la libertad. Cuando estemos con esa atadura en el corazón, aunque alabemos a Dios, aunque adoremos a Dios con todo su ser, si le adoramos a Dios no vamos a sentir nada porque está esa atadura aquí en el corazón. No adoramos a Dios con todo nuestro ser. Pero cuando lo confesamos, cuando pedimos perdón, esa atadura se rompe y usted es libre de ese peso, es libre su vida. Recién en ese momento es libre su vida. No podemos andar con esa culpa aquí e ir a predicarle al que está allá afuera. Ir a pararnos los viernes allá afuera. Si nosotros mismos andamos atados. ¿Cómo vamos a ir a libertar si usted anda atado? No podemos, amado hermano. Y si usted es capaz de seguir adelante con su frente en alto, a pesar de caer una y otra vez, vamos a caernos siempre. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a siempre a estar cayéndonos. Pero usted se va a volver a levantar y va a seguir alabando a Dios. Porque esa es la certeza del cristiano verdadero, del cristiano fiel. Me caigo, pero me paro, Señor. Me dolió esta caída, Señor, pero me vuelvo a parar. ¿Usted se ha caído alguna vez aquí en la calle? ¿Por ahí se ha caído usted? Duelen los porrazos cuando uno se cae. Y más encima da vergüenza, porque siempre hay alguien que lo ve. ¿O no, Eduardo? Una vez me caí en el supermercado. Y viera usted la burla que me hizo Eduardo. Y me dio vergüenza porque había mucha gente mirando.
Ve que cuando uno se cae en lo espiritual también da vergüenza. De repente sentimos hasta vergüenza de venir a la iglesia. Porque ese hermano que un día me vio alabando a Dios, después me vio pecando. Y es nuestra conciencia después la que nos dice, nos acusa, ¿viste lo que hiciste? Pero después hay que aguantarse nomás. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado igual que Pedro? ¿Usted ha llorado como Pedro? ¿Ha sentido que una vez un quebranto de verdad del alma, del corazón? Hemos sentido de repente que cuando le lloramos amargamente al Señor, sentimos como que el corazón se va a salir. Ese es un llanto de arrepentimiento, de aflicción. Pero usted está demostrando en ese momento, no está demostrando debilidad, está demostrando valentía ante el Señor y humillación ante Él. Y usted va a ser bendecido. Confesar nuestro pecado puede ser difícil, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. No debemos de temer a la reacción de los demás, porque siempre te van a juzgar y te van a cuestionar. ¿Ves lo que yo le estaba mencionando? Porque cuando nosotros fallamos a Dios, nos da vergüenza después congregarnos. Pero en ese momento no tenemos que decir, no, me están mirando, no, sino yo vengo con mi frente en alto porque ya me arrepentí ante el Señor. Ya pedí perdón. Y si Dios me perdonó, ¿quién es mi hermano para no perdonarme? ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Tenemos que hacerlo. Pero yo me levanto, va a decir usted. Pero yo me levanto y le digo, el que esté firme, mire que no caiga. Y el que esté libre de pecado, que me lance la primera piedra. Eso es lo que usted siempre tiene que tener en su conciencia. Hermano, nadie humanamente está libre de tropezar y de caerse. Y Judas y Pedro le fallaron a Dios. Ambos lo negaron con sus hechos y con sus palabras. Ambos lo traicionaron al Maestro. Ambos pecaron, pero hubo algo que marcó la diferencia, que fue el arrepentimiento. Judas se ahorcó. Prefirió irse con su orgullo y su vergüenza, pero Pedro lloró amargamente. En este camino todos pecamos, pero lo que marcará la diferencia siempre al final es un genuino arrepentimiento. Y como Pedro se arrepintió y pudo pararse y pudo predicar de Cristo, fue fiel a pesar de su caída. Dios le usó porque encontró en Pedro un hombre valiente. ¿Recuerda usted la escena de cómo era Pedro? Cuando vinieron a arrestar al maestro, ¿qué es lo que hizo Pedro? Sacó la navaja, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo, el sumo sacerdote de ese lugar. Porque Pedro era valiente, como decimos hoy día humanamente, Pedro era choro. Porque recién se estaba convirtiendo. Pedro era choro y le cortó la oreja y el Señor le dijo, no, Pedro, no es ¿con qué le dijo? No es con espada. Parece que no se sabe en el versículo. No es con espada, sino que es con la fuerza del Espíritu. ¿Y qué hizo lo que hizo el maestro a ese hombre que lo venía a apuntar, que lo venía a juzgar, que lo venía a arrestar? ¿Qué le hizo? Le restauró la oreja. ¿Ve que Dios tiene misericordia? Porque Pedro era valiente. Recordemos que gracias a su arrepentimiento Dios lo usó grandemente a Pedro para sanar enfermos. Tenemos un ejemplo de Pedro y Juan cuando iban al templo La Hermosa. ¿Qué es lo que pasó en ese lugar? ¿Había quién lo que estaba fuera del templo? Un hombre paralítico. ¿Qué estaba haciendo ese paralítico? Pidiendo limosna. Y Pedro le dijo, lo miró a los ojos y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué es lo que hizo el paralítico? Se levantó. ¿Se arrepintió Pedro o no se arrepintió? ¿Lo convirtió Dios o no lo convirtió? ¿Lo usó Dios o no lo usó? Lo usó porque vio un corazón que, a pesar de que ese corazón de repente era un poco duro, un poco tosco, un poco porfiado, en ese corazón había arrepentimiento de verdad. Había amor de verdad y Pedro pudo ser capaz de sanar a ese hombre. Dice la historia bíblica que Pedro lo tomó de sus manos a ese hombre y lo ayudó a pararse.
Y ese hombre después Pedro lo vio en el templo y ese hombre andaba saltando, gritando, caminando y diciéndole a todos el milagro que le había acontecido en su vida. Igual que nosotros. Cuando nos acontece un milagro salimos saltando de la casa a contar lo que nos aconteció. Otro ejemplo del respaldo de Dios hacia Pedro en Hechos 5, 15, 16. Mire esta historia. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas. Imagínese usted esa escena. Ponían en las camas a los enfermos y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En esos tiempos ya el maestro no estaba, pero había dejado a su discípulo, había dejado a su iglesia con el poder de Dios. Andaban llenos esos, como se puede decir textualmente, andaban en éxtasis los apóstoles. ¿Usted sabe lo que es un éxtasis? Es cuando los que se drogan, que llegan a tal punto que su cuerpo ya no es su cuerpo, porque alcanzan el éxtasis de la droga. Asimismo andaba Pedro, pero en el Espíritu. Andaba rebosando del Espíritu Santo. Y la gente escuchaba y oía de cómo Dios usaba a Pedro. Y sacaban los enfermos a las calles, amado hermano. A los paralíticos, a los que estaban postrados en su dormitorio, los sacaban en los lechos hacia las calles porque la gente escuchaba que venía Pedro. Y tan solo la sombra que pasaba por encima del enfermo, ese enfermo era sano. O sea que Dios usó a Pedro. Pedro se arrepintió de verdad. Porque tampoco está en decir, ya me arrepiento hoy día, total peco mañana y después me arrepiento otra vez. No. Son ciertos pecados que el cual Dios perdona todo tipo de pecado. Pero son ciertos pecados que tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo de Pedro, en Hechos 3, 19, 20. Pedro predicaba, mire, por eso la palabra de Dios es tan sabia. Lo que usted predique, esa palabra usted lo va a alcanzar un día. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se arrepintió. Y miren lo que predicaba Pedro en Hechos 3, 19, 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Después Pedro predicaba del arrepentimiento. Como él se arrepintió, podía predicarle a su prójimo, arrepiéntete y conviértete. Arrepentidos y convertidos, predicaba Pedro. Y si no se hubiese arrepentido Pedro, hubiese pedido predicar esa frase. Si no le hubiesen dicho, ¿y por qué me predicáis tú de arrepentimiento si ni tú te arrepientes? Por eso debemos de arrepentirnos, sobre todo los que vamos al punto de prédica. No va a pasar alguien conocido por ahí, y tú me estás predicando de arrepentirme, de convertirme, conviértete tú mejor. Dios usaba a Pedro. Y eso es lo que produce el arrepentimiento en nosotros, que Dios nos use. ¿A cuántos quieren que Dios lo use? Yo quiero que Dios me use. Usted no quiere que Dios lo use. Que lo use en lo que Él quiera, si somos barro en sus manos. Somos un puñado de polvo en sus manos. Somos una vasija en sus manos. Y que Dios se mantenga en nuestra vida y nos siga usando por misericordia. Como Pedro se arrepintió, pudo vivir la palabra. Y después él predicaba a los demás que se arrepintieran de sus pecados, como él tuvo que arrepentirse un día. El arrepentimiento significa cambiar de opinión y realizar un giro en 180 grados. No puede hacer un giro en 360 porque va a llegar ahí mismo. Usted tiene que hacer un giro en 180 grados. Que es voltearse, que es cambiar una opinión, que es cambiar un pensamiento por otro distinto.
Eso significa el arrepentirse. ¿Y sabe la bendición que tenemos cuando nos convertimos de verdad? Nace en nosotros un fruto del Espíritu. ¿Cómo? Como cuando anhelamos que crezcan nuestras plantitas. Voy a darle un ejemplo a las hermanas. Cuando nosotros tenemos una plantita pequeñita, anhelamos que esa planta sea grande, sea fructosa, sea bonita, sea así expandida. Eso anhelamos cuando vemos una plantita chiquitita. Y la miramos todos los días a ver si creció o no creció, porque tenemos la intención de que esa planta crezca. ¿O no? ¿O usted no? Sí, están aquí todavía. Entonces, cuando vemos crecer esa plantita que va creciendo y nosotros con tanto esfuerzo, de repente usted la mira y de repente la planta se porta más o menos mal, usted la unge, la reprende también a la planta, de repente salen medias porfiadas, igual que nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo hubo una que la ungí hasta que me dio. Se arrepintió de verdad la planta, si no la iba a botar. Y ahora está linda, y ahora yo todos los días la celebro, le hablo, le converso, la saludo y le echo agüita. Y uno anhela, amados hermanos, que esa planta dé un fruto lindo. Pero si no la cuidamos, no va a dar ese fruto lindo. Si no le sacamos lo malo, no va a dar ese fruto lindo. Si no la retamos, no va a crecer. Si no la reprendemos, no va a crecer. Porque usted vio que un día eso que usted plantó con tanto esfuerzo y cariño, vio que se estaba marchitando. Y si usted no hizo nada por ella, eso se va a seguir marchitando hasta que al final se va a secar y se va a morir. Pero si usted ve que se va marchitando y la empieza a reprender y le empieza a hacer algo por esa planta va a revivir. Y va a ser hermosa. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque su espíritu es igual. Cuando Dios le empieza a sacar lo malo a usted, lo ve que usted se está marchitando quizás. Cuando le está viniendo el proceso duro, fuerte, ve que su planta, usted se está marchitando a la presencia de Dios, se está muriendo. Y es por eso que le manda un proceso para que usted vuelva a revivir. Ese proceso va a doler. Esa hoja que Dios le corte a usted le va a doler. Cuando le empieza a mover la tierra, le va a doler más todavía. Pero en un momento usted va a florecer. En un momento usted va a ser una planta fructífera, porque Dios nos compara como árboles. Como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y cuando usted se arrepiente y encuentra ese genuino arrepentimiento en el corazón, en su vida hay una bendición. En su espíritu florece un fruto. Somos 9 frutos que tenemos que tener. 9 frutos del espíritu. Y quizá a través de una prueba usted no tenía paciencia y quizá a través de esa prueba produjo la paciencia. O sea que tuvo ganancia, porque floreció en usted un fruto. Es lo que genera la prueba, porque Dios está en la prueba y esa prueba es de bendición para el que acepta la prueba, para el que la soporta, para el que se arrepiente como Pedro, que Dios lo usó grandemente. Para ese hombre hay una bendición. Para ese hombre Dios está trabajando también para esa mujer. El convertirnos de verdad nos trae una bendición, nace un fruto. Asimismo brota nuestro espíritu. En Mateo 3, 8, 10 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que, algo en nuestra vida tiene que verse un reflejo de que no hemos arrepentido de verdad. Tenemos que mostrar un reflejo, amados hermanos. Tenemos que florecer como la palmera, como el cedro en el Líbano. ¿Usted sabe lo que es un cedro? Es un árbol muy similar al pino. Al pino, ¿usted conoce el árbol de pino? El cedro es muy similar y crece allá lejos en el Líbano. El Líbano se ubica en la costa oriental del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y limita con Israel. Es una ciudad, el Líbano. Y ese lugar crece mucho el cedro. Usted haga la cuenta que son los pinos, crece mucho el cedro, el pino, es un lugar de cedro.
Y el cedro es una madera con un brillo natural y que tiene un olor duradero. Por eso la Biblia lo compara con el cedro. ¿Se ha escuchado una alabanza que dice: el justo florecerá como la palmera? Crecerá como el cedro en el Líbano, porque ese es un lugar donde cultivan mucho el cedro y lo venden, lo exportan, trabajan mucho en lo que es ese árbol. ¿Y por qué lo trabajan tanto? ¿Por qué lo codician tanto? Porque la madera de ese árbol da un brillo natural. Es como cuando nosotros tenemos un mueble de la madera, una madera bonita que hay aquí. Puede ser de ciprés o de pino también. Son unas maderas brillantes que cuando alguien las tiene, dice. Es una madera delicada, hermosa. Y esa madera tiene un olor especial, un olor duradero. Por eso Dios nos compara como el cedro, como un pino que tenemos un olor fragante, lindo, como el eucalipto cuando andamos en el campo. ¿Ha olido usted el eucalipto? Es rico el olor del eucalipto. Así tenemos que ser nosotros. Dios nos compara con algo lindo, con algo bueno, con algo de un olor agradable, de un material resistente. Porque usted no es de papel, usted no es de cartón. No tenemos que ser cristianos de cartón, porque el cartón usted lo moja y se tira, se desvanece. El papel es lo mismo. Usted tiene que ser un cristiano como el roble, como el guaye, duro, fuerte, áspero de piel, como dicen algunos por ahí. Tiene que tener el cuero de chancho para alabar a Dios. El cuero del chancho es grueso, es duro. Así tenemos que ser resistentes. Y siempre tener en consideración, amados hermanos, para ir terminando, en modo de conclusión, siempre tenemos que tener en consideración que el que está a mi lado es igual a mí. Por lo tanto, si yo caigo un día, también ese hermano de a mi lado puede caer. Pero está el volverse a levantar, está el volverse a parar, el arrepentirse de verdad, para que Dios nos pueda usar así como usó a Pedro. Pedro negó al maestro a pesar de que le dijo: no, Señor, yo voy a morir contigo. Aunque todos te digan, te nieguen, yo voy a morir contigo, Señor. Y fue lo primero que hizo en la noche, fue negarlo. Por eso no es bueno de repente prometerle algo a Dios que no vamos a cumplir. Solamente decirle: Dios, tenga misericordia de mi vida. Haz como tú quieras conmigo, porque soy un barro en tus manos. Pero ayúdame a poderme arrepentir de verdad. Que Dios le bendiga y levántese. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, vamos delante de su presencia. Dios mío, dándote las gracias, Dios amado, por este momento. Porque hoy día pudimos estar en tu casa de oración escuchando palabras. Porque hoy día pudimos estar aquí, Dios mío, cantando, alabando tu nombre, cuando hay muchos que desearían a lo mejor estar en este lugar. Cuántos enfermos, cuántos hermanos postrados, Dios mío, cuántos hermanos que han partido de la tierra habrían deseado de estar un día más alabando tu nombre, de estar en el templo congregándose un día más, aplaudiendo, cantando, saltando, Dios mío. Pero nosotros hemos tenido la bendición de estar aquí y por eso te agradecemos. Pudimos escuchar tu palabra y te agradecemos, Dios mío. Pedimos que tu bendición de la palabra descienda en los corazones. Pueda haber arrepentimiento en nuestra vida. Y Dios mío, podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Y pedimos que nos puedas usar como usaste a Pedro, Dios mío, que tan solamente con su sombra podía sanar los enfermos. Quizá hoy día nosotros no vamos a sanar con nuestra sombra, pero queremos que cuando nuestras manos estén puestas sobre un enfermo, ese enfermo pueda ser sano. Ese que está atado pueda ser libre. Ese que está endemoniado, Dios mío, pueda ser libertado, Dios amado. Pedimos tu bendición sobre nosotros, Espíritu Santo.
Te pedimos que nos ayude y nos perdones cada día, Señor, que necesitamos arrepentirnos de corazón, de verdad. Y preferimos decirte, Dios mío, todos los días que te fallamos, que pecamos, para que usted pueda tener misericordia de nuestra vida. Ayúdanos a ser valientes para predicar, de caernos una vez, de caernos 2 veces, pero poder tener la valentía de levantarnos, Señor, y de seguir adelante, porque sabemos de que usted, Señor, nos perdonará y nos levantará y nos volverá a usar. Dios mío, gracias por tu misericordia y por tu palabra. Pedimos una bendición por todos mis hermanos, por mi vida, por todos, Señor amado, los que hemos podido escuchar y también por los que quizás están viendo o verán este mensaje a través de la transmisión. Que tu bendición los pueda alcanzar, Dios mío. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Con palma de alabanza recibimos a nuestra hermana en este lugar. Y que Dios le bendiga, amados hermanos.